Paul, Luis y Carla llevaban meses esperando ese viaje. Lo habían planeado todo al detalle desde hacía más de un año. Sí, es mucho tiempo, pero cuando eres estudiante los ahorros crecen muy poco a poco. A los tres les gustaban mucho los deportes de montaña, por eso deseaban viajar a los Alpes. Durante más de un año redujeron su vida social y doblaron horas de trabajo para intentar juntar la suma de dinero que necesitaban. Paul estudiaba veterinaria por las mañanas y servía cafés por las tardes. Trabajaba en la cafetería del campus universitario y precisamente allí había conocido a sus mejores amigos, Luis y Carla. Estos eran pareja y ambos estudiaban fisioterapia. Lo de tener dos amigos en una relación podría parecer un poco incómodo, pero nada de eso. Los tres se complementaban a la perfección. Luis y Carla trabajaban con la madre de ella, que tenía una floristería. Eran de familias acomodadas, no como Paul, pero nunca les habían dado dinero para caprichos, así que tenían que ganárselo como todos. Los tres se sentaron una tarde de agosto a decidir su destino de viaje de fin de carrera. No querían ir con los demás compañeros de clase, querían ir los tres juntos, a su aire. Sopesaron varias opciones más económicas, pero siempre acababan hablando de los Alpes. Así que después de muchos días de debate acabaron decidiéndose. Comprarían sus billetes de avión a Europa. Ese año pasó lentísimo para ellos. Al final hasta habían dejado de verse tanto por culpa de la necesidad de ahorrar. Quedaban los sábados por la noche para cenar y ver una peli. Entre semana, con las clases y el trabajo, no daban a más. Pero los meses fueron corriendo y cuando se quisieron dar cuenta estaban subidos en un avión que después de 8 horas los dejaría en el aeropuerto de Berna, en Suiza. Estaban completamente emocionados. Habían alquilado una casa en plena montaña. La verdad es que las fotos tenían un aspecto increíble, con su chimenea y sus cómodos sofás. Llegar allí no fue fácil. Alquilaron un coche y tuvieron que pasarse unas cuantas horas conduciendo. Eso, después de tanto tiempo de vuelo, se les hizo complicado, pero nada iba a quitarles la ilusión de sus vacaciones soñadas. Se bebieron un par de cafés y continuaron con su travesía. Habían escogido la casa sabiendo que querían estar solos, pero no se imaginaban hasta qué punto iban a estarlo. Condujeron por una estrecha carretera con densa vegetación salvaje durante más de 1 hora. Menos mal que llevaban bastante provisiones porque tenía toda la pinta de que en aquella zona no iba a haber supermercados ni nada que se le pareciese. Al llegar quedaron totalmente impresionados por la casa. Era grande, similar a esas construcciones medievales donde vivían señores feudales. La rodeaba un enorme jardín lleno de figuras de enanitos. Por un momento, a Paul se le pasó por la cabeza que estaban en una escena de una película americana en Navidad. Y es que además del paisaje, la temperatura en aquella zona había descendido unos 10 grados. Estaban en su ansiada montaña. Se respiraba aire puro por todos lados. Nada más llegar se pusieron en contacto con la persona encargada de darles las llaves del alojamiento. Les costó encontrar una zona con cobertura, pero lo lograron. La agente inmobiliaria les dijo que iba a serle imposible darle las llaves en persona, pero se había asegurado de que estuviera todo listo. Las llaves estaban en un compartimento cerrado con una clave. La introdujeron y un llavero antiguo cayó en sus manos. Era una llave maestra. Con ella podría abrir todas las puertas de aquel lugar. Una vez más, se sintieron en una película, y más cuando lograron abrir el portón principal. Aquella casa era enorme. Cuando la alquilaron pensaron que simplemente tendrían disponibles sus habitaciones. Era imposible que por aquel precio les dejaran toda la casa. Pero sí, era entera para ellos. No se lo podían creer, pero estaban tan cansados que decidieron darse una ducha y meterse en la cama. Consiguieron descansar bien y por la mañana se levantaron mucho mejor. Aún así, todos habían tenido un montón de pesadillas. Le echaron la culpa al exceso de cansancio y sin más, empezaron el día preparando un buen desayuno. Tenían prevista una ruta de montaña sencilla para ir recuperando forma y conociendo el entorno. La verdad es que cuando diseñaron el planning de los días, pensaban que también aprovecharían esa primera toma de contacto para hablar con otros montañeros o vecinos del pueblo. No se esperaban estar completamente solos en plena montaña. Pero esa era la situación y nada iba a hacer que empezaran sus vacaciones con mal pie. Se vistieron con ropa de deporte y localizaron el mapa de su primera ruta en el móvil. Esperaban que la cobertura les permitiese seguir las indicaciones. Era su única guía. Para no perder nada, decidieron dejar la llave de nuevo en el compartimento donde las habían recogido cuando llegaron.
El camino que se encontraron nada más empezar la ruta era increíble. Según iban subiendo, las vistas eran alucinantes y la naturaleza les ofrecía unas vistas fantásticas. Les llamó la atención que parecía que hacía tiempo que nadie recorría esa zona. Era extraño, pues el camino era perfectamente accesible. Era la ruta sencilla. Al principio el móvil funcionaba perfectamente, pero según avanzaba la señal iba perdiendo calidad. Aún así decidieron continuar. El sendero era fácilmente visible, con no salirse de él sería suficiente para no perderse. Por el camino también les llamaron la atención una especie de cabañas. Había una cada pocos metros, todas exactamente iguales. Paul, que era el más curioso de los tres, no dudó en salirse un poco de la ruta para intentar entrar en una. Pero era imposible. Tenían un enorme candado en la puerta. Fue probando en varias, pero la historia se repitió una y otra vez, así que acabó desistiendo. Las cerraduras parecían ser todas iguales como la que tenían en la puerta de la entrada. Pero no pensaron demasiado en ello y siguieron andando hasta llegar a una bifurcación del sendero. Entonces se pararon en seco y empezaron a debatir sobre qué hacer. El móvil no funcionaba y si continuaban corrían el riesgo de perderse. Luis y Carla preferían dar la vuelta y estudiar la manera de hacer una nueva ruta al día siguiente. En cambio, Paul prefería continuar a la aventura. Al final la pareja ganó y volvieron a casa por el mismo camino por el que habían subido. Estaban un poco decepcionados. Esa era la ruta más sencilla. Si no encontraban la forma de orientarse, no podrían hacer prácticamente nada. Al llegar se toparon con una nueva sorpresa. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Luis había sido el último en salir, por lo que enseguida los dos amigos le echaron en cara su descuido. Pero él estaba totalmente seguro de haber cerrado. Revisaron todas sus pertenencias, pero no faltaba nada. Lo único raro que encontraron fueron unas extrañas pisadas. Parecían de una especie de zorro. Pero Paul no podía asegurarlo con certeza. Se dieron una ducha y prepararon la comida. La tarde transcurrió entre juegos y charlas. Intentaron un par de veces llamar a la casera. A lo mejor ella podría darle una respuesta al problema de la cobertura. Pero sorprendentemente la operadora les decía que ese número ya no pertenecía a ningún cliente. Era imposible. ¿Cómo iba a dar de baja el teléfono una gestora inmobiliaria? Esto preocupó bastante a los chicos. Esa persona era el único contacto que tenían en la zona, y teniendo en cuenta que estaban totalmente aislados, era bastante importante tener a alguien de referencia. Pero no, estaban totalmente perdidos. A pesar de la extraña sensación que a todos les recorría el cuerpo, por la noche encontraron algo que los reconfortó. Era un mapa de la zona, que a pesar de que estaba garabateado con algunas cruces, les serviría para poder hacer senderismo, que al final era lo que más deseaban. Se fueron a dormir y esa noche las pesadillas regresaron. Los tres soñaron con lobos. Estaban por todas partes y les atacaban. Pero, ¿qué posibilidad hay de que tres personas que están viviendo juntas sueñen exactamente lo mismo? Por la mañana, mientras desayunaban, todos pensaban que el resto mentía, que simplemente dos de ellos se habían puesto de acuerdo para bromear con el asunto. Agarraron el mapa y salieron al monte. Todo iba bien. El paisaje era increíble y la dificultad de la ruta iba aumentando. Estaban felices de poder hacer lo que más les gustaba. Pero enseguida se encontraron con las primeras dificultades. El mapa parecía antiguo y en determinados puntos no era claro del todo. Ahí volvieron las discusiones entre los tres. Paul, el aventurero, quería continuar, pero sus dos amigos preferían ser precavidos. Al final el joven decidió continuar solo y la pareja descendió de nuevo la montaña. Los dos que bajaron no podían evitar preocuparse por su amigo. Tenían miedo de que se perdiera y no supiera regresar. Pero no había forma de convencerlo, así que decidieron dejarlo. Al llegar a casa, la puerta volvía a estar abierta, y esta vez los tres habían presenciado cómo Paul la cerraba correctamente. Era muy extraño. Era un portón enorme. El viento no podría abrirla solo, y un animal tampoco. En cambio, en el interior volvía a haber pisadas por todos lados. Eso les empezó a preocupar de verdad. La persona de la inmobiliaria seguía sin responder a sus llamadas, y tampoco conseguían conectarse a internet. Aquel lugar resultó ser de lo más tétrico, pero lo más importante era que su amigo regresara bien. En lo alto de la montaña, Paul estaba disfrutando de las vistas, pero cuando ya estaba decidido a volver a descender, le sorprendió un cambio climatológico. De un momento a otro, comenzó a nevar de una forma bastante copiosa. Intentó apurar el paso,
No quería quedarse en medio de la montaña en plena noche. Pero le estaba costando bastante encontrar el sendero, ahora ya cubierto de blanco. Mientras en la casa sus amigos miraban al cielo con más preocupación todavía. Se plantearon ir a buscarlo, pero tampoco podrían hacer mucho, así que decidieron esperar. No dejaban de mirar por la ventana, pero Paul no aparecía. El joven estaba totalmente perdido. No sabía por dónde tirar y apenas podía mover los músculos del frío. Entonces vio una especie de perro grande. Con la nevada no podía distinguir si era un perro, un zorro o un lobo, pero pensó que quizás le conduciría a un lugar más cálido y lo siguió. Era increíble, porque el animal parecía que entendía sus pensamientos. De vez en cuando Paul dudaba de estar haciendo lo correcto, se giraba y le miraba, como diciéndole «Sígueme». Y entonces ocurrió algo increíble. El animal se plantó delante de una de aquellas extrañas cabañas y la puerta se abrió. Luego se alejó para que Paul pudiese entrar. Allí había una especie de cama y una chimenea encendida. El joven no entendía nada. Tenía miedo de que un loco entrase y lo matase, pero si se quedaba fuera tampoco iba a sobrevivir. La cabaña estaba llena de cruces y también de fotografías de la montaña. Parecía una especie de altar. No sabía por qué, pero allí dentro sentía calma. Las cosas en casa iban mucho peor. Luis y Carla se encerraron en el salón con la chimenea encendida, pero de un momento a otro empezaron a escuchar ruidos por toda la casa. Parecía como si una persona estuviese destrozándolo todo. Quisieron salir a comprobar qué ocurría, pero al levantarse, Luis miró por la ventana y vio cómo toda la parte delantera estaba llena de lobos. Los dos se asustaron muchísimo. Aquellos animales parecían querer entrar en casa. Chocaban con su cabeza contra la puerta y aullaban con mucha fuerza. Entonces pensaron que quizás alguno de ellos se había colado en la casa y estaban en la planta de arriba. Por eso decidieron encerrarse en el salón, atrancaron la puerta con todo lo que encontraron y se acurrucaron en el sofá. No se podían creer que su viaje soñado estuviera yendo así. Además, no podían dejar de pensar en su amigo Paul. Creían que a esas alturas ya debía de estar muerto, congelado por la nieve. Todo era demasiado horrible y no podían llamar a nadie para pedir ayuda. Entonces se acordaron de que tenían el coche metido en el garaje. A lo mejor si conseguían llegar a él podían conducir para pedir ayuda. Las carreteras estaban llenas de nieve, pero el coche estaba equipado con cadenas. A lo mejor lo lograban. Entre ellos no conseguían ponerse de acuerdo. Todas las opciones eran malas. Al final decidieron separarse. Luis iría a pedir ayuda con el coche y Carla se quedaría a esperar por si Paul regresaba. Se despidieron como si fuera a ser la última vez que se iban a ver. Se dijeron te quiero y Luis corrió cuanto pudo desde la puerta del salón a las escaleras que daban al garaje. Se metió en el coche y se llevó por delante el portón. No quería perder tiempo ni bajarse. Pero no reparó en que eso le dejaría vía libre a los lobos al interior de la casa. Pisó el acelerador a fondo, pero enseguida frenó en seco. En medio del jardín delantero, rodeada de lobos, había una señora mayor. Tenía el pelo completamente blanco y vestía de negro. Con su mano izquierda sostenía un enorme palo que le servía de bastón. Luis no sabía qué hacer, pero no podía atropellarla, así que se armó de valor y se acercó a ella. Bajó la ventanilla del coche nada más alcanzarla. Aquella señora tenía la piel morena y muchas arrugas. Miraba el suelo, pero se dirigió a él diciendo: «Esa es mi casa. ¿Por qué habéis entrado aquí?» Luis, atónito, le dijo que solamente estaban de vacaciones. Querían hacer senderismo. «¿En este lugar?», contestó la señora. «Sí, claro. ¿No es famoso por eso?», dijo él. La señora asintió con la cabeza y le dijo que si seguía el camino encontraría alguna patrulla forestal de guardia. Él no se fiaba de ella. ¿Qué hacía una señora sola en medio de la nada y con la nevada que estaba cayendo? Aún así aceleró cuanto pudo y siguió con su misión de pedir ayuda. Por el retrovisor del vehículo vio cómo la señora avanzaba en dirección a la casa. Luis pedía a Dios que todas las puertas estuviesen cerradas y que aquella señora no pudiese entrar. Mientras iba pensando en eso, otra manada de lobos se cruzó en su camino. Ese fue su final. Dio un volantazo para esquivarlos y acabó en el fondo de un precipicio. Los lobos enseguida dieron con él y lo devoraron. No quedó absolutamente nada de su cuerpo. Mientras en la colina, Paul se había quedado dormido. Estaba tan cansado que no pudo mantenerse despierto. Además, para él, todo estaba más o menos bien. Pensaba que sus amigos estarían en casa, preocupados pero a salvo. Qué equivocado estaba.
Carla estaba temblando de miedo, acurrucada en un rincón del salón. Llevaba un buen rato sin oír a los lobos y eso la ponía muy nerviosa. Sabía que algo estaba pasando, lo podía intuir. Apenas unos segundos después escuchó cómo alguien golpeaba muy fuerte la puerta que daba a las escaleras del garaje. ¿Será Luis?, pensó ella, pero no se atrevió a salir del salón. Enseguida los golpes sonaron en su propia puerta, y no era Luis, porque si lo fuese, hablaría con ella. Quien fuera que estuviera golpeando la puerta lo hacía con algo de madera. A eso le siguieron los ladridos de los lobos. Estaban justo allí, al otro lado de la puerta. No paraba de temblar. El terror se apoderaba de ella cada segundo que pasaba. Se alejó todo lo que pudo de la puerta, pero a juzgar por cómo se movía, sabía que le quedaba poco tiempo. En apenas 2 minutos aquella persona consiguió derribarla, pero al abrirla no vio a nadie. Todo se quedó en silencio durante unos segundos. Y tras un golpe seco contra el suelo, un montón de lobos entraron en el salón y se abalanzaron sobre ella. No quedó prácticamente nada de su cuerpo, solo la cabellera, sus botas y poco más. Al otro lado de la puerta, aquella señora de pelo blanco esbozaba una gran sonrisa. Ya solo quedaba uno. Paul seguía durmiendo, ajeno a todo lo que ocurría allí abajo. Y sorprendentemente, las horas pasaron sin ningún percance. Parecía que aquel animal le había salvado la vida. Se despertó con los primeros rayos de sol. Hacía buen día y había dejado de nevar. Así que intentó regresar a casa para decirle a sus amigos que estaban bien. Estaba seguro de que iban a alucinar con su aventura. Estuvo más de 3 horas caminando, pero consiguió llegar a la casa. Le sorprendió que la puerta del garaje estaba totalmente rota y el coche no estaba dentro. Se empezó a poner nervioso. El entorno estaba muy sucio. Parecía que hubiese pasado un terremoto. Entró todo lo rápido que pudo. Había pisadas por todos lados y las 2 puertas en medio del pasillo. Siguió el rastro de las pisadas hasta el salón y allí vio lo que quedaba del cuerpo de su amiga. No podía creer lo que veía. Miró hacia todos lados, pero no encontraba más pistas que aquellas pisadas. No había rastro de Luis, así que imaginó que se había ido con el coche. ¿Pero por qué la habría dejado sola?, pensó. ¿Y él cómo iba a salir de allí? Revisó toda la casa en busca de algo más que le hiciese entender qué ocurría. Y entonces vio un montón de fotografías en las que antes no había reparado. Eran de una señora rodeada de lobos. Estaban por toda la casa. O por el exterior. Siempre la misma señora y los mismos lobos. Se quedó pensando en el perro que lo había salvado la noche anterior. Era parecido a aquellos, pero estaba seguro de que no era el mismo. Mientras lo pensaba, se dirigió a la cocina. Era la única estancia que le quedaba por revisar. Y allí vio a la misma señora de las fotografías. Estaba sentada de espaldas mirando por la ventana. Estaba segura de que todavía me faltaba uno. Y mis pequeños siguen teniendo hambre. La montaña no te iba a proteger eternamente. Paul comprendió enseguida que ella era la responsable de la muerte de Carla. Y apenas unos segundos después, estaba siendo devorado por aquellos animales mientras la señora reía con fuerza. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!